Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra, porque ella es tan hermosa, Señor. Nos enseña tanto y nos ayuda. Ayúdanos, Padre, a vivirla. Ayúdanos a meditarla, a digerirla, a hacerla parte de nosotros y a disciplinarnos en seguirla, Señor. Quítame a mí, ponte tú, háblanos ahora y que seas tú, Señor, redarguyendo nuestras almas y nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en este lugar y ayúdanos, Padre, para cada día poder ser fieles a ti y entregados en espíritu y en verdad. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora, ese amén se me toca. He querido tratar con ustedes este tema porque me parece que es muy interesante, muy importante para el crecimiento espiritual, para la vida de nosotros. Porque hay un sentir cotidiano de los cristianos acerca de que Dios no oye, ni ve sus sufrimientos o responde sus necesidades. Cuando a veces oramos, estamos pasando por tribulaciones, por angustias, oramos y no recibimos una respuesta o una contestación, a pesar que ha pasado un poco de tiempo, aducimos de que Dios no está escuchando nuestras oraciones o que en su efecto está tan ocupado que no se preocupa por nosotros. Ese pasar del tiempo hace que no solamente caigamos en desánimo y aún nos desmayemos de ánimo. Nos crea dudas de confianza, esta puede hacernos desistir de seguir a Cristo. Pero las Escrituras nos revelan que Dios tarda, pero no olvida. Siempre Dios está escuchando las oraciones de su pueblo. Dios nunca deja de atender todos nuestros asuntos y nuestras situaciones. Aún cuando Él nos pone en disciplina o nos reprende, el Señor está mostrando su amor. Nos está mostrando que sí nos oye, que sí nos ve y que sí quiere cuidado de nosotros. Él siempre ha mostrado a través de las Escrituras que nunca descuida la situación de su pueblo. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, si quieren me acompañan, vamos a ver cómo el Señor nos muestra esto. Vemos nosotros que cuando Moisés le causó la curiosidad de la zarza ardiendo, subió a buscar y a ver qué era eso. Porque la curiosidad de Moisés no fue ver una zarza ardiendo, sino que la veía largo rato que ardía y no se consumía. Y él observaba la zarza y decía, ¿por qué no se consume? Ya debería el fuego haberla consumido y haberse hecho cenizas, haberse apagado ese fuego, pero ese fuego no se apaga. Y él en su curiosidad sube al monte para poder ver qué fenómeno es ese y escucha la voz de Dios. Y Dios le empieza a hablar a Moisés y empieza un diálogo entre Moisés y Dios que casi todos nosotros lo conocemos. Para sintetizar la historia, el Señor le dice a Moisés,
he visto la aflicción de mi pueblo. Y le encomienda a Moisés que le lleve un mensaje a su pueblo. Moisés, lógicamente, se sorprende porque todo el tiempo, desde que José murió hasta el tiempo en que Moisés fue a hablar con Dios, habían pasado muchos años. Generaciones israelitas habían pasado en aquel tiempo. Y entonces, la sorpresa de Moisés es que Dios lo escoge a él, un hombre que no tenía mayor preparación, tartamudo. Y en la época de Moisés todavía no se conocía la ley. O sea, encima de todas esas cosas, era un hombre ignorante de los deseos, los preceptos y la ley de Dios. Entonces el Señor lo llama, pero le encomienda la misión. Ve y háblale a mi pueblo, porque he visto su aflicción y los voy a liberar de su aflicción. Dios tenía el interés de liberar a su pueblo. Dios había visto el sufrimiento de su pueblo. Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Dios tenía cuidado de su pueblo. Y ese Dios que hizo eso en la época de Moisés es el mismo de hoy y será el mismo de mañana. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de decir que cuando Dios está mirando la aflicción, el sufrimiento y el dolor de su pueblo, Él está pendiente de eso y está interesado y está dispuesto a tener que solucionar los problemas de su pueblo. ¿Amén? Pero hay 4 cosas que Dios hace por su pueblo, como lo hizo en ese momento o como lo hizo con Israel en Egipto. 4 cosas que Dios hace. Una de ellas es, oye sus gemidos. Escúcheme bien. Dios siempre oye los gemidos de su pueblo. Amén. Como Padre amoroso y perfecto, se preocupa y atiende el gemir de sus hijos y determina hacer algo inmediatamente por ellos. Lo que para Dios es inmediato, para nosotros puede tardar. Porque Dios no obra como un mago. Trina los dedos y aparecen las cosas. Dios lo puede hacer porque tiene poder. Pero Él obra en una forma segura para siempre. Por eso que a veces cuando yo encuentro cristianos que me cuentan, me dan testimonio que Dios los curó de alguna enfermedad lamentablemente mala, y después los veo que pasando el tiempo les vienen a meter la idea de que la enfermedad volvió, porque la ciencia a veces lo hace, y los veo que flaquean, me entristece, porque están creyendo en un Dios débil, en un Dios limitado, en un Dios que no tiene poder. Cuando Dios tiene todo poder. Y Dios cuando determina una cosa, la va a hacer. Pero la va a hacer segura. Por eso, hermanos, si tú conoces a alguien o a alguien que Dios lo ha curado de una enfermedad, ten la seguridad que esa enfermedad salió de ti y no va a volver jamás. Y eso lo vamos a ver ahora conforme vamos a desarrollar la escritura que nos toca y que nos ocupa el día de hoy. Entonces Dios determina hacer algo por su pueblo. Dios inmediatamente dice, voy a liberarlos de esa aflicción que están viviendo. La segunda cosa que Dios hace es recuerda su pacto. Dios siempre ha pactado con su pueblo. Nosotros no podemos pactar con Dios porque para pactar tenemos que tener algo para dar y nosotros no tenemos nada. Nosotros, absolutamente todo de nosotros, desde el primer momento en que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, somos dependientes de la voluntad y la soberanía de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ofrecer. Y por ahí se han levantado algunos que dicen, pastor, pero uno puede ofrecer su fidelidad, su obediencia. Mentira. Tú no tienes ni fidelidad ni obediencia porque si no fuera por Dios no lo tienes. Y si no fuera porque el Espíritu Santo obra en ti, tampoco lo tienes. Necesitamos del Espíritu Santo para poder manifestar obediencia, fidelidad y reverencia a Dios.
Por eso es que nosotros decimos que cuando Cristo viene a nuestras vidas, todas las cosas pasadas quedaron fuera. Todas son hechas nuevas. La palabra dice, te puse un nombre nuevo, nueva criatura eras. El apóstol Pablo nos habla de que una vez que Cristo vino a nosotros, dejamos los rudimentos del viejo hombre, es decir, las costumbres, los deseos, los anhelos, todo del viejo hombre, para darle lugar al Espíritu de Dios, es decir, al nuevo hombre. Y me encanta porque Pablo de este tema habla mucho. Y dice de que qué comunión puede haber entre Cristo y Belial, o qué comunión puede haber entre el cristiano y el mundo. Eso nos enseña que nosotros tenemos que saber guardar nuestras vidas para Cristo, consagradas en amor y en sinceridad. Si no le somos fieles a Dios, entonces no digamos que somos cristianos, porque estamos poniéndonos un título, usurpando, mejor dicho, un título que no merecemos. Tenemos que saber guardarnos en la línea de Cristo Jesús. Hemos predicado en este altar hace tiempo, venimos predicando acerca de ser cristianos radicales. O somos de Cristo o somos del mundo, pero no podemos ser tibios, porque por ser tibios el Señor nos va a vomitar de su boca. La tercera cosa que hace el Señor, antes de eso quiero seguir. Dios nunca olvida sus promesas. Por eso es que Él siempre recuerda sus pactos. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y eso está en el Números, capítulo 23, verso 19. Vuelvo y le repito, si gustan me acompañan, si no, yo lo leo. Números 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Por supuesto que sí, porque Dios tiene todo el poder para poder cumplir sus promesas. Además, Él lo hace por amor a sí mismo, es decir, Él mismo se respeta. Eso es lo que muchos de nosotros tenemos que aprender. La vez pasada, hace unos meses atrás, yo estaba preparando una charla para varones, que ojalá en algún momento se pueda dar aquí en la iglesia, por cuestiones de fuerza mayor no se ha podido dar. Y entre las cosas que estábamos estudiando, estaba viendo y que Dios estaba revelando, habría algo que verdaderamente sería interesante poder tratar con los varones, aunque esto no solamente es para los varones, sino también para la mujer, porque hoy en día la mujer ha levantado tanto en este mundo que ya prácticamente no hay nada que la mujer no pueda hacer que no haga el hombre también. Entonces, la promesa es para ambos, porque la mujer también está asumiendo responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que el Señor me mostró fue que ya nosotros, hoy en día, no se cree en la palabra del hombre. Ya no se tiene palabra. Ya no se respeta a uno a sí mismo para que su palabra, uno diga, ¿sabes qué? Si yo di mi palabra la cumplo. Pase lo que pase, contra viento y marea, contra tormentos y nevadas, yo cumplo mi palabra. Y no me interesa si en ese momento tengo que ser afectado, pero cumplo mi palabra. Eso es tener integridad. Y Dios es un hombre de integridad, porque Dios cuando da su palabra, la cumple. Cuando Dios promete, cumple. Y Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Qué bueno fuera que hoy en día nosotros los hombres volvamos a eso antiguo. Yo me acuerdo que estudiando y leyendo la historia, las épocas antiguas, cuando el hombre daba su palabra, el hombre que había recibido esa palabra nunca dudaba, decía, me ha dado su palabra y yo sé que me la va a cumplir, porque vivimos en una generación de personas íntegras. Si nosotros revisamos las Escrituras, vamos a ver que cuando el Señor nos cuenta acerca de aquel buen samaritano que llevó a aquel judío que había sido maltratado y casi muerto y lo llevó al mesón y lo dejó, a la hora de irse le dio un dinero al mesonero y le dijo, sánalo, cuídalo, aliméntalo y cuando yo regrese, si has gastado algo de más, yo te lo voy a dar. Él no le dejó ninguna garantía, no firmó ningún papel, solamente su palabra le fue suficiente al mesonero para creer en lo que este hombre le estaba diciendo.
Qué bueno fuera que hoy en día hayamos hombres así. Que nosotros también seamos así. Que cuando damos una palabra la cumplamos hasta el final. Que respetemos. Eso es lo que Dios hace. Dios respeta su palabra. Por eso es que Él dice que la cumplirá por amor a sí mismo. Por respetar su palabra. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros siempre debemos de tener presente. Y ojo, he tocado al hombre simplemente por mencionar el género. Pero esto también involucra a las mujeres. No podemos de ser de doble ánimo. La palabra censura, y todos nosotros creo que hemos leído las Santas Escrituras, hay partes en la palabra que censura cuando somos de doble ánimo. Si vas a tomar una decisión, piénsala bien y tómala. Pero nunca te des un paso atrás, porque eso solamente demuestra debilidad, duda, desconfianza e inseguridad. El cristiano tiene que ser seguro, tiene que ser firme de sus decisiones. Y si tomó una mala decisión y tiene que pagar las responsabilidades de eso, tiene que pagar las consecuencias, pues ahí estamos, tenemos que poner la cara para pagar las consecuencias del error que cometimos, porque ese error nos va a enseñar para mañana más tarde no volverlo a cometer. La tercera cosa que Dios hace para cuidar a su pueblo, dice, mira nuestro sufrimiento. Él siempre está atento a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, a nuestras tribulaciones, a nuestras necesidades, a todo lo que se refiera a nuestra vida. Amén. El Señor nunca deja de cuidar y de mirar a su pueblo. Dios no quiere que suframos. Y cuando lo pasamos, cuando nosotros sufrimos por causa del mundo, no crean que estamos solos. Él está ahí a nuestro lado. Está sufriendo con nosotros. Él lo hizo con Cristo cuando estuvo en la cruz. Por eso es que a veces cuando estudiamos las Santas Escrituras y consultamos las diferentes traducciones, nosotros podemos llegar, y a mí me sorprendió mucho porque llegó una Biblia traducida del arameo y del hebreo al español, y me sorprendió que en esa parte de las Escrituras en el Evangelio, cuando el Señor Jesús dice, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esta traducción utiliza términos que no tienen nada que ver con eso. Entonces la traducción, no digo que se hizo mal, lo que pasa es que a veces los traductores en nuestro idioma utilizaron términos, utilizaron expresiones que eran más fáciles de entender para nosotros, pero que no están. Cuando revisamos el original, el Señor lo que quiso decir ahí no es Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sino Padre mío, para esto había venido. Cumplió su promesa, cumplía su pacto. A pesar del dolor, del sufrimiento y de la sangre que derramaba, Él estaba cumpliendo con el cometido por el cual vino a este mundo. El Señor Jesús vino con una misión, con un enfoque. Y eso yo les predicaba la vez pasada. Tenemos que tener un enfoque. Y cuando nosotros tenemos el enfoque, no podemos desviarnos del enfoque, porque tenemos que estar cifrados, centrados en ese enfoque. Mi enfoque es servirte a ti. Mi enfoque es glorificar a Dios. Mi enfoque es mostrar a Dios para que este mundo se transforme. Por lo tanto, tengo que hacer un sacrificio para lograrlo, lograr ese enfoque. El sacrificio que el Señor Jesús hizo fue entregar su vida siendo Él inocente. Sufrió el latigazo, sufrió el oprobio del mundo por amor a nosotros para poder lograr su objetivo. Derramó su sangre santa y bendita en la cruz para que Él se pueda lograr el objetivo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nosotros hacemos para lograr el objetivo de glorificar a Dios? ¿Qué hacemos? A la menor cosita resbalamos, caemos y después estamos tratando de justificarnos. Ay, pero esto no fue así. Ay, pero esto fue suavecito. Ay, queremos maquillar el pecado. Pamplinas. Entre nosotros nos maquillamos el pecado, pero a Dios no le podemos maquillar nada porque Él nos conoce verdaderamente como somos. Él mira el corazón. Y si nosotros vamos a ser cristianos y vamos a asumir responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que ser íntegros y decir, ¿sabes qué? Me forro los pantalones, me amarro bien y ahora en la hora voy a empezar a mostrar que Cristo está en mi vida. Cuando somos así, cuando nosotros tomamos esta responsabilidad y asumimos esto,
entonces Dios se muestra en una forma grandísima en nuestras vidas. Jeremías, capítulo 29, verso 11. Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor tiene pensamientos de paz para darnos el fin. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? La vida en Cristo Jesús, la vida en victoria, la vida en el cielo, el poder entrar al reino celestial. Eso es lo que nosotros esperamos. La segunda venida de Cristo, porque cuando la segunda venida de Cristo se realice, nosotros nos fusionaremos, nos uniremos, nos juntaremos con Él y así viviremos para siempre. El reino celestial descenderá para ser sentado en este mundo y nosotros gobernaremos junto con Cristo. Disfrutaremos de ese tiempo en que Cristo será el que gobierne, el que reine en este mundo. Pero eso no está dado para cualquiera. Eso está dado para cristianos íntegros, para hombres y mujeres firmes, para personas que verdaderamente, como dice el Señor, ciñe tus lomos, sé valiente y esfuérzate. No para los cobardes, para los hechos de papel. Me entristece, hermanos, que yo conozco muchos hombres de papel que a la primera cosita, ahí mismo caen, se tambalean. Párate firme y di, yo soy de Cristo, o simplemente no lo soy. Pero tenemos que ser firmes. El Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, pensamientos de bien, pero no podemos nosotros disfrutarlos porque lamentablemente vivimos en esa ambigüedad de la vida. El mundo nos atrae. ¿Qué tal poder tiene el mundo? Tiene un imán tan fuerte que es más poderoso que aquellos imanes que te levantan un bus. Son más fuertes. El mundo nos atrae, nos jala. Qué facilito. ¿Ah? Todas las tentaciones que el mundo pone, ahí mismo estamos. Como bobos. Cuando deberíamos nosotros de ser un poco más firmes. Él sufre con nosotros como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Y Él mira y busca sanar nuestras dolencias. Mira, hermana, siempre Dios tiene en su corazón el deseo de sanar tus dolencias, de sanar tus heridas, de aclarar tu mente, de hacerte más firme en Él. La inteligencia la puedes lograr a través de los libros, pero la sabiduría solamente viene de Dios. La sabiduría no te la dan los libros. Te lo digo por experiencia, porque yo leo cualquier cantidad y todas las letras, todos los libros que he venido leyendo y leo, jamás me han dado sabiduría, me han dado entendimiento, me han dado conocimiento. Sí, información, pero no sabiduría. La sabiduría viene de la relación que tú tengas con Cristo Jesús. Una relación de amor total, de entrega. Por eso me encanta cuando el Señor, casi en muchas partes de la Biblia, Él semeja a su pueblo y Él con lo mismo que Él creó el matrimonio. ¿Sabes que la institución, el sacramento más santo que Dios creó fue el matrimonio? El matrimonio es la unión de dos personas en que se hacen una sola carne. Es decir, ambos empiezan a sentir lo mismo, sufren lo mismo, padecen lo mismo y gozan de lo mismo. Esa es la forma como Cristo quiere estar con su iglesia. Pero también me llama la atención poderosamente cuando leo pasajes de la Biblia en que el Señor le dice al profeta Ezequiel: búscate una mujer ramera, cásate con ella. Y tuvo un hijo y le dijo: ponle Ruama. Y el Señor le dice, hablándole a su pueblo, dándole muestras y ejemplos para que puedan mirar bien, por cuanto tú me fuiste infiel,
Porque muchas veces nosotros somos infieles con Dios. Nuestra infidelidad está en diferentes cosas de nuestra vida. El hombre siempre tiene tendencia a la infidelidad. Y eso hace que nosotros nos aparte de Dios. Hace que el favor de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios se retire. Porque simplemente nosotros la empujamos. Es triste que lo que mucho se dio en el pueblo de Israel y está vertido en las Santas Escrituras, que fueron escritas más de 2000 años atrás, todavía lo vemos hoy en día en la iglesia. Y a pesar que el profeta nos anunció que verían tiempos en que veríamos que las cosas malas le llamamos buenas y a las buenas le llamamos malas, nos ha tocado a nuestra generación vivir esa profecía hoy en día. A pesar que el profeta dijo y anunció el Señor por medio de él que llegaría el tiempo en que nosotros viviríamos la abominación desoladora y en los altares se predicaría esa abominación, la estamos viviendo en nuestra generación, hermanos amados. Porque es triste, es lamentable tener que ver cuántos inescrupulosos ahora se paran en un altar pretendiendo ser los ungidos de Jehová y hablan cada barbaridad y cada sandez que no tiene nada que ver con las Escrituras, o la interpretan a su manera y la quieren manipular. ¿Sabes qué? Yo veo que solamente son instrumentos del diablo, que el diablo está usando para destruir al pueblo de Dios, porque sabe que la venida de Cristo viene pronto. Ya viene el Señor. Eso lo venimos anunciando, y ten la seguridad que en el momento que menos te imaginas, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor está acá. ¿Y qué crees que esos inescrupulosos que pretenden mostrarse como los sabios, como los entendidos, como los que tienen gran verbo, se van a ir con el Señor? No es para los preguntones, dijo mi abuela. No se van a ir con el Señor, se van a quedar a pasar la tribulación. La cuarta y última, Dios se compadece de su pueblo. Cuando Dios se compadece de su pueblo, el corazón de Dios se duele, se compunge. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios de amor. Porque tú, yo y ningún entendido erudito que hay en el mundo jamás podremos llegar a entender el amor de Dios. Cuando nosotros sufrimos, el Señor se duele. Cuando nosotros pasamos tribulación, el Señor se duele. Cuando nosotros andamos en angustia, el Señor se duele. Cuando nosotros tenemos diferentes formas de sufrimiento y dolor, el Señor se duele. Y no creas, hermano, el Señor está ahí. Siempre el Señor está ahí, nunca nos va a abandonar. Y el Señor se despoja y deja su trono para descender y ayudarnos, sostenernos y alentarnos. Es decir, el Señor baja y está con nosotros. Cuando tú estás padeciendo por una situación, nunca estás solo, hermano, hermana. Nunca llores desconsoladamente en tu cuarto, en tu casa, en el baño, en un rincón, diciendo que te sientes solo, sola. Mentira del diablo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes a la Trinidad contigo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siempre el Señor estará a tu lado ahí, levantándote. Él ha dicho su promesa: no te dejaré ni te desampararé. Y Él la cumple, porque no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ya lo hemos leído eso. Isaías 41:10. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ojo, apunta bien, hermano. Si estás leyendo tu Biblia y tienes un lapicero, subraya la palabra que te voy a decir. Siempre. Si tienes un marcador, márcalo. Siempre.
Si puedes hacerle una redondela, hazle la redondela siempre. Haz que resalte esa palabra siempre. Porque siempre quiere decir que Dios nunca nos va a abandonar. Siempre estará con nosotros y jamás nada ni nadie lo va a apartar de nuestro corazón. Siempre estaré contigo, dice el Señor. Siempre te sustentaré y te levantaré. Es hermoso saber esto, porque yo sé que muchos de nosotros padecemos y sufrimos muchas cosas y nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados. Y qué incautos y insensatos somos, porque en vez de pensar, yo no estoy solo, Cristo está conmigo, y empezar a tomar una actitud vencedora, una actitud de éxito, de victoria, nos desmayamos. Le damos todas las armas a Satanás para que nos destruya. Entonces nos desmoronamos. Satanás al menos desmoronados, ya se rindió, le caigo encima. Y dice la palabra que entonces entra Satanás y vienen 7 espíritus peores y el estado de nosotros postrero va a ser peor que el anterior. No tengas miedo cuando te pases por alguna tribulación, hermano, hermana. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos advirtió: en el mundo tendréis aflicciones. Pero y después vino la consolación, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Luego, si tenemos esta promesa tan maravillosa, ¿qué podemos temer? ¿El estar en problemas? Sí, es necesario. Aquí vivimos en el mundo, van a haber problemas. El diablo nunca está tranquilo cuando ve que las cosas de Dios están llegando, están enfocadas en Dios y están camino a lograr el objetivo que Dios quiere. Eso estoy convencido, hermanos. Ustedes no se imaginan la cantidad de soplidos, escúchenme bien, soplidos que llegan a la mente de uno, que llegan a los oídos de uno. Dardos de fuego, por eso dice el Señor, llegan. Los dardos de fuego antiguos, de la guerra antigua, eran destructivos. Dardos de fuego lanza Satanás a nuestra mente para que nosotros flaqueemos, para que dudemos, para desconfiar de Dios, para hacernos presa de Satanás. Entonces, ¿sabes qué? Satanás usa todos los medios que puede. Todos los medios que puede. ¿Sabes por qué usa todos los medios que puede? Porque él no tiene el poder que tiene Cristo Jesús. Entonces él tiene que recurrir a muchas cosas. El Señor tiene tanto poder que a lo único que recurre hace su palabra. Su palabra dice y se hace. Satanás puede decir su palabra y nadie le hace caso. Entonces él se arranca los cachos, empieza a morderse la cola y dice, tengo que usar algo, ¿qué uso? Y empieza a agarrar lo que encuentre a su alcance. Y empieza a molestar con eso. Y ahí es donde nosotros... ¡Ay, me tocó a mi hijito! ¡Ay, mi hijo, me muero! Y Dios está diciendo, hey, yo estoy contigo, él no tiene nada que hacer, ¿qué te pasa? ¡Ay, mi hijito! Oye, tu hijo está en mis manos, yo tengo que cumplir la promesa que te he dado. Tú séme fiel y yo te bendeciré hasta 1000 generaciones. Él es segunda generación. ¿Qué te pasa, Catalina, que estás así? Levántate, deja eso ya. Empieza a ser victorioso, empieza a levantarte y a hacer las cosas como Dios manda. Satanás tiene un vientecito y nos hace tambalear. Ay, hermanos amados, cuánto anhela mi corazón de que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo y ser firmes y seguir como buen ejército de Cristo adelante. Me encanta esa canción, ese himno antiguo que había, firmes y adelantes huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Ese cántico era hermoso, ministraba a la iglesia, le hacía ver a la iglesia lo que Cristo quiere de su iglesia y cómo Él cuida de su iglesia. Dios ve nuestros sufrimientos. En esta lectura que hemos hecho del libro de
de Marcos, nosotros podemos ver que el Señor, mira hermano, y te voy a decir, acompáñame tú en esa lectura y vas a ver las cosas hermosas que vamos a rescatar de ahí. Mira lo que decía. Si nosotros leemos a partir del verso 1 del capítulo 9, vamos a ver que el Señor había enseñado a sus discípulos y luego termina de enseñar y agarra a 3 de sus discípulos y le dice: Juan, Jacobo, Pedro, vengan conmigo, síganme. Entonces se va con ellos y se los lleva al monte. Y ellos dijeron, seguramente pensarían, algo nos va a decir, somos los líderes especiales. Inflaban el pecho, sacaban así, ¿no? Como si fueran pavos reales. Y iban con el Señor. Somos los especiales, que nos va a decir algo el Señor. Y no sabían que el Señor los llevaba a orar. Cuando les dijo, pónganse a orar acá, que yo voy allá a orar, ahí todos los pavos se desinflaron toditos. Porque nunca al hombre le gusta postrarse de rodillas a orar. Y el Señor se fue a orar. Y la palabra nos relata que el Señor se transfiguró. Es decir, su gloria, escúchame bien hermano, su gloria en ese momento resplandeció y llenó, iluminó el lugar. Y los discípulos estaban ahí así, empavonados, sorprendidos. Oh, estamos viendo visiones. Y de repente ven que baja Elías y Moisés y se pone a hablar con el Señor. Los grandes profetas de Dios. Y empiezan a conversar con Cristo Jesús. Los discípulos extasiados de repente escuchan una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Para quién dio el mensaje Dios? ¿Para Moisés y Elías? No. ¿Para quién lo dio? ¿Para los 3 mosqueteros? Tampoco, lo dio para los 3 discípulos. A ellos les dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Ah? Entonces, miren ustedes las cosas maravillosas que se sucedieron en ese momento. 1, la transfiguración. 2, la presencia de Moisés y Elías, que les venían del cielo a hablar con el Señor, enviados de Dios. 3, la voz de Dios hablando. 3 fenómenos tremendos que esos 3 discípulos tuvieron el privilegio de disfrutar. Y cuando termina todo el fenómeno, y el Señor viene y se acerca con ellos, le dice: vamos. Y ellos se quedan: sí, Señor. Yo me imagino que sus mentes de ellos estaría: oh my God, oh Dios, ¿qué he visto? Válgame Dios. Oh, hace un rato dije oh my God, pero yo no sé si eran americanos o no, pero eran judíos. O sea, tienen que haber dicho otra cosa, ¿verdad? Oh Adonai. No es oh my God, sino oh Adonai. Entonces, ellos bajaron con el Señor y llegaron al campamento donde estaban. Y miren lo que dice que cuando de repente vieron la multitud que el Señor Jesús había bajado, que mejor dicho, que había aparecido, todos corrieron de él. Revise, hermano, el capítulo 9 de Marcos. Dice que todos corrieron de él. Y entonces, cuando corrieron de él, el Señor los vio y les dijo: ¿qué es esto que disputáis con ellos? Corrieron del Señor. Esa multitud es porque al ver al Señor vieron como decir: oh, aquí está el que nos va a dar la luz, el que nos va a dar el entendimiento, el que nos va a hablar las cosas, el que va a tener la capacidad de poder hacer lo que tanto deseamos. Entonces ellos corrieron el del Señor porque había una disputa entre los fariseos y los discípulos del Señor que habían quedado en el campamento. Porque vino un hombre con su hijo que tenía un espíritu mudo y que lo atormentaba desde niño, mira cómo es. Y ellos no pudieron echarlo. No pudieron ordenar al demonio salir de él. Entonces el Señor viene y se sorprende de verlos. Le dice: ¿qué disputáis con ellos?
se quedan callados porque no sería. Pero el padre de familia inmediatamente salta y a decir: Señor, he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo desde niño, lo hace saltar espumarajos, lo levanta y lo revuelca y le hace daño. Y no han podido echar el demonio de él. Ayúdame. Pide, clama a él. Y el Señor, al escuchar el testimonio, al escuchar el problema, al escuchar la falta, al escuchar el error, al escuchar la debilidad de esta gente, el Señor dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? Esa es la palabra que me encanta. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El hasta cuándo de Dios en este versículo, o mejor dicho en este pasaje de la Biblia, no ha cambiado. Hasta hoy en día el Señor está diciendo: ¿hasta cuándo tengo que soportar a una iglesia que no se para firme en mis caminos? ¿Hasta cuándo tengo que seguir mirando las cosas negativas y malas que están haciendo y se llaman cristianos? ¿Hasta cuándo seguirán ensuciando mi nombre? ¿Hasta cuándo seguirán en sus debilidades, en sus torpezas, en sus faltas de prudencia y sensatez? ¿Hasta cuándo tengo que seguir sufriendo este oprobio de parte de mi iglesia, de su infidelidad? ¿Hasta cuándo no van a entender que mis preceptos tienen que ser santos porque yo soy santo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo no van a entender que si yo los he separado es para que me glorifiquen, no para que estén inmundicias del mundo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor manda a traer al muchacho. Es increíble que este pasaje es tan hermoso, hermano, porque si nosotros lo vemos con el contexto, miren lo que hay. Hay un contraste con los versos anteriores, en que, mira, primero hay, como les dije, la transfiguración de Cristo. Después de pasar por la transfiguración de Cristo, un fenómeno tan hermoso, tan bello, tan santo, tienen que bajar a tener que ver una confrontación con Satanás. La bendecida visita y compañía de Moisés y de Elías la tienen que cambiar por la incredulidad de unos escribas, de unos religiosos, de unos líderes de la iglesia que se decían entendidos en las cosas de Dios, que se decían que son las personas que tienen que dirigir a la iglesia en su fe, y que sin embargo no tienen ningún poder porque no tienen el Espíritu Santo en ellos. Tienen título, pero no tienen unción. Para ser un líder de Dios tienes que tener unción. No te preocupes del título, no interesa el cargo, interesa la unción. Cuando tú tienes unción, entonces lo primero que tú entiendes es cuál es tu compromiso con Cristo. Y empiezas a guiarte, a andar por ese camino correcto que te lleva en tu relación vertical con Cristo Jesús. Pero si tú vas a querer tener el título, ay, ahora ya soy esto, y vas a seguir andando así, horizontalmente, entonces no sirves para ser un líder del Señor. No sirves para eso, perdóname hermano, pero entonces mejor sería que tú desistas y prepárate bien para que mañana más tarde, cuando estés bien convencido, entonces digas: pastor, ahora sí estoy preparado para poder asumir la responsabilidad. Ahora sí voy a dar frutos a 100 por 1, no a 60, ni a 30, a 60, a 100 por 1. Porque esos son los líderes que Dios quiere. Esos son los líderes que la iglesia necesita. Esos son los hombres y mujeres de Dios que se hace falta en este mundo para que la iglesia verdaderamente pueda glorificar a Cristo Jesús. Cambiar ese momento tan hermoso de escuchar la voz de Dios, del soberano, del altísimo, del alto y sublime, que a cualquiera no le habla, y escuchar esa bendita voz para tener que viajar, a tener que escuchar las quejas por un pueblo que no tiene fe. Qué triste, qué lamentable lo que tuvo que pasar el Señor Jesús en ese momento. Y qué triste también para los discípulos que fueron los que vieron el fenómeno. Y así pasa con muchos de nosotros. Después de tener un tiempo en la presencia del Señor, flaqueamos fácilmente por cualquier cosita que nos viene afuera. La menor cosita.
El Señor, cuando manda a llamar al muchacho, el primero que se levanta, que se altera, es el demonio. Miren ustedes las Escrituras. Versículo 20. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Déjame decirte una cosa, hermano. No creas que este era pentecostal. Porque ahora tenemos la errónea idea que todo el que se revuelca es pentecostal. Sí, yo sé que lamentablemente hay iglesias pentecostales donde los hermanos tienen la costumbre de que cada domingo se revuelcan porque quieren dar a entender que tienen un bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. El Espíritu Santo lo recibes una sola vez y para siempre. No necesitas recibirlo cada semana. Toda la semana no lo vas a estar recibiendo. Así que yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Eso no es bíblico. Solamente te revuelca cuando el espíritu malo te agarra y te está tratando de destruir. Cuando tienes espíritus contrarios, entonces sí te revuelca. Qué bueno sería que muchos de los líderes que dirigen estas iglesias entiendan estos principios y empiecen a corregir a la iglesia, que la iglesia está haciendo mal con esas cosas. Porque eso no le agrada a Dios. El primero que se dio cuenta fue el demonio. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la palabra del Señor, Pablo nos dice que nuestra lucha es contra espíritus. El espíritu entiende las cosas del espíritu. El espíritu contrario identifica inmediatamente a Cristo cuando está presente. O sea, si tú tienes el Espíritu de Dios y tú entras a un antro de perdición, el espíritu del demonio se da cuenta y lo primero que hace es te queda mirando. Yo no sé si a alguno de ustedes le habrá pasado, pero yo me he dado cuenta a veces, porque yo soy muy observador. Lamentablemente, en mi vida pasada, la vida antigua, la vida de pecado, el trabajo que yo tenía me hacía que yo fui entrenado en que al lugar donde yo entre tenía que rápidamente dar una visión y tratar de captar todos los detalles que veía en el lugar. Entonces soy muy observador. ¿Y sabes qué? Llego a un lugar y el espíritu me confunde algo. Ay, algo siento, algo no te viene acá. Esto no es bueno. Empiezo a sentir eso. Y entonces mentalmente le digo, Señor, revélame qué es lo que pasa acá. Y de repente el Señor me dice, sal de aquí ya. Entonces yo, muy educadamente, puede ser que me despida y inmediatamente estoy saliendo. Porque el Señor no quiere que me contamine. Ojo, eso no quiere decir que no prediques la palabra. Eso no quiere decir que no testifiques de Cristo. Eso no quiere decir que tú no cumplas con la misión que Dios te ha dado. Porque si yo voy a un antro donde yo veo que hay mucha perdición, ahí les hablo de Cristo. Y no me voy a quedar ahí hablando de Cristo toda la reunión. A alguno, cuando menos le tengo que decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. A Dios no le agrada estas cosas. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios celoso. Dios quiere bien para su pueblo, no mal, y por tanto Él no quiere que nos contaminemos con inmundicias como esta. Recuerda, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo contamines. No le metas inmundicias a tu cuerpo. No te dejes llevar de tus emociones. Porque la palabra dice, sed, escúchame bien, sed personas con dominio propio. Cuando dice dominio propio significa controla tus emociones. No dejes que las emociones te controlen a ti. El demonio entiende y reacciona, porque el demonio siempre se pone así. Cada vez que el Señor va a dar bendición, ¿sabe lo que hace el demonio? Se levanta. Empieza a molestar ahí, ¿ya? Entonces sabe que el Señor va a bendecir y empieza.
las murmuraciones por aquí, por allá, que esto, que el otro. Entonces todo, quieren sentar miedo. Miedo por aquí, miedo por allá, porque Satanás ese es su terreno. Crear miedo, porque el miedo hace que nosotros nos neutralizamos. Entonces Satanás pone, vayan a decir esto, vayan a decir el otro, vayan a decir aquí, vayan a decir allá. Entonces estamos cuchicheando como viejas ahí antiguas en el chisme, para que eso corra y empieza a correr por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos sentar miedo. Pero no saben que cuando hay una persona que está centrada en las cosas de Dios, no hay miedo ninguno. Y uno solo puede hacer una diferencia. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, cuando descansa en una sola persona, tiene el poder absoluto del soberano. Miedo, pamplinas. Me encanta cuando escuché, o cuando leí, mejor dicho, esa historia de este siervo de Dios, Martin Luther King Jr., que estaba durmiendo. Y él estaba en eso entonces, cuando era pastor bautista, durmiendo, y de repente siente que le jalan la colcha de los pies. Él la jala, nuevamente se vuelve a abrigar y sigue durmiendo. Le vuelven a jalar la colcha. Tercera vez, y él se sienta y ve que en los pies de su cama estaba sentado Satanás. Martin Luther King lo miró y le dijo, eras tú. Volvió a echarse y siguió durmiendo. No le dio importancia. Hermano, hermana, no le des importancia a Satanás. No le des importancia a los cuchicuchis. No le des importancia al tiquitiqui, no le des importancia a los susurros, no le des importancia a las murmuraciones. Eso, lo único que hace Satanás, porque quiere destruir tu vida, y destruyéndote a ti, destruye la iglesia. Si amas a Cristo, amas la iglesia, cierra tus oídos y dile, aléjate de mí, Satanás, no me vas a hacer daño. Reprende al enemigo. Basta ya de esas cosas. Y más bien enseña a aquellos que están con la murmuración, hermano, hermana, hágame el favor. Ya usted es un hombre, una mujer de Dios. Déjese de murmuraciones, de estar con que, tú no sabes, tú no sabes lo que me he enterado, que por aquí, que por allá. Así que ya no van a traer sibarita para acá. O que hay escasez de habichuelas en República Dominicana. Óyeme. ¿Qué te pasa? Déjate de hablar tonterías y cosas por esas. Vamos a hablar las cosas del Señor. Vamos a hablar las cosas que glorifican el nombre de Dios. Vamos a hablar las cosas que nos dan el poder del Espíritu Santo para vencer las huestes del mal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mira el versículo 20, hermano, hermana, por favor. Que es lo que estamos en este momento meditando. El Señor sabía lo que iba a hacer. Su soberanía se muestra en la tranquilidad, en la pasmosidad y en la seguridad en que Él llama al muchacho, porque sabía que con el muchacho viene el demonio. Lo llama al orden al demonio. Ven para acá. Autoridad, seguridad, la soberanía de Dios. Ven para acá. Y el demonio empieza. Como esos niños cuando a veces se ponen haciendo berrinche en la calle, así se pone el demonio. Y entonces el Señor le ordena salir. Mira tú, Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, casi al final de tu Biblia, antes de Apocalipsis, tenemos las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Mira lo que dice. Hijitos, Iglesia Nuevo Horizonte, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién han vencido? A los espíritus del mal. Porque mayor es el que esté en vosotros
que el que está en el mundo. Vosotros los han vencido, porque mayor es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo. Que las tentaciones del mundo nunca te hagan desmayar, nunca te hagan trastabillar, que nunca te hagan caer. Tú tienes que vencer. El Señor se compadece siempre de su pueblo y reprende al demonio, corrige el error, arranca el pecado. Para que un demonio salga, tiene que haber fe, arrepentimiento, humildad, sometimiento. Mira lo que ese padre de familia dijo cuando el Señor mandó llamar, y te voy a agradecer que busques el versículo 21, mira lo que dice. Jesús lo llamó primero al muchacho, y luego el Señor volteó y miró al padre y le dijo, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el padre le dijo, desde niño. No era un tiempo recién, sino desde niño venía el tiempo en que la puerta había sido abierta para que Satanás entre a morar en la casa de esa criatura. Mira, hermano, hermana, te voy a decir y te voy a contar una cosa. En este ministerio que tenemos que saber entender bien estas cosas, porque la autoridad de Cristo está sobre nosotros. Cuando uno quiere echar fuera el demonio de una persona, no es el hecho de la emoción del momento agarrar y decir, en el nombre de Jesús te digo, sal de él, sal de él. Entonces, ¿sabes lo que va a hacer el demonio? Se va a reír de ti y va a decir, a Jesús conozco, pero a ti ¿quién eres? Te va a agarrar, te va a sacar la voltereta, te va a voltear, te va a tirar y al final de cuentas vas a salir desnudo, como esos que reveló el libro de los Hechos. Hay que saber hacer las cosas. La palabra nos enseña. Primero hay que investigar bien, indagar. ¿Dónde estuvo la puerta para que el demonio se meta en esa persona? Hay que escudriñar hasta llegar a la puerta. Este hombre, la puerta había sido abierta cuando él era niño, tiempo atrás. Durante todo ese tiempo, Satanás había enseñoreado la vida de ese niño. Ahora un hombre, un joven. Entonces hay que llegar primero a la puerta. Y ahí es donde se tiene que trabajar, se tiene que reprender al demonio, se tiene que luchar, se tiene que expulsar, se tiene que sacar el demonio para que el demonio salga. Si no, lo único que has hecho es le ha metido una cachetada al demonio, pero no ha salido. Después que se soba, vuelve y se pone peor. Por eso es que Dios nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas. No es el hecho de ponerte a reprender demonios porque tienes emoción y porque crees que eres muy poderoso. No, el poder no es tuyo, hermano, el poder de Dios. Déjalo a Dios que en su voluntad haga las cosas, que tú simplemente seas un instrumento como este papel que yo uso aquí para que me haga recordar cosas. Así somos nosotros delante de Cristo Jesús. Si creemos, todo será posible. Si creemos que Dios está en el asunto, veremos sus bendiciones. Mira lo que el hombre dice. Después que el Señor le habla, el hombre le revela todas las cosas, versículo 22, lee el versículo 23, te voy a agradecer. Mira lo que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero me encanta el versículo 25. El espíritu sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, dijo. Pero antes de eso, yo te voy a agradecer que me ayudes en el versículo 24. Lee el versículo 24. Después que el Señor le dice, si crees, al que cree todo lo es posible, mira lo que el padre de familia le dice. El Señor le pregunta primero, ¿crees? Y él dice, creo. E inmediatamente el hombre reconoce una debilidad en su vida y le dice, ayuda mi incredulidad. Nosotros tenemos que saber aprender eso. Si eres consciente de que tú no tienes una credulidad firme en el Señor,
Pídele al Señor que te ayude a vencer tu incredulidad y a poder ser el creyente que tiene. Si tú eres una persona que sabes que fácilmente te vas a dejar llevar por el momento, por las emociones, por las circunstancias, pídele a Dios que te ayude a tener la valentía, la fortaleza, la seguridad de en ese momento fortalecerte y decir no. Hay que saber decir no. El Señor expulsa al demonio. Y después de eso, se sorprenden los discípulos. Como se sorprende la iglesia cuando ve que hay una gran bendición en Dios. Y nos decimos después, ¿por qué no pudimos hacerlo? ¿Por qué antes no fue así? ¿Por qué estas cosas no hemos sabido? ¿Por qué desconocemos esto? ¿Por qué recién estamos dándonos cuenta de estas cosas? ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros ignoramos cosas porque no tenemos nuestra mente cifrada en Cristo Jesús. Porque nuestro corazón está apartado de Dios. Y porque nosotros no hemos aprendido a estar identificados con Cristo. Cuando nosotros aprendemos eso, entonces nada nos va a sorprender, ni nada nos va a vencer, porque tendremos el poder para vencer todas esas cosas. Me encanta que en el libro de Miqueas, el Señor le dice al profeta, 3 cosas demando de mi pueblo: hacer justicia, misericordia y ser humildes hasta el fin. ¿Sabes que una de las cosas más difíciles para el ser humano, incluyo al creyente, es ser humilde? No nos gusta someternos. ¿Por qué? ¿Acaso usted es más que yo? No nos gusta someternos. ¿Sabes qué? No nos sometemos ni a la voluntad de Dios siquiera, por la falta de humildad, la arrogancia, la vanidad. Nos creemos que tenemos la razón, nos creemos que somos las personas especiales, nos creemos que en todo somos más inteligentes que el resto. Y el Señor dice, aquí el único inteligente soy yo y tú eres trapo de inmundicia. ¡Humíllate! ¡Humíllate! Y la humillación tiene que mostrarse en la forma en que uno se conduce delante de Dios. Un corazón contrito, un corazón humillado es aquel que reconoce su maldad, su inmundicia y se tira a los pies de Cristo a decir, Señor, sin ti nada soy, ayuda a mi incredulidad. Quiero terminar diciéndoles esto nada más, y perdónenme si me he extendido más de la cuenta de lo que yo esperaba. El Espíritu del Señor. Hay una pregunta que el Señor le hace a su pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo los cristinos? ¿Cuándo seremos cristianos? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo tentados por el mundo? ¿Cuándo seremos íntegros en Cristo Jesús? ¿Hasta cuándo viviremos en ignorancia? ¿Cuándo vamos a ser inteligentes en Cristo Jesús? ¿Hasta cuándo vamos a de la boca decir te amo, Señor, pero nuestro corazón está apartado de Él? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que podemos engañar a Dios? ¿Hasta cuándo seguimos pensando que podemos burlarnos de Dios? Es tiempo que nosotros entendamos, hermanos amados, y esto no solamente me refiero a Nuevo Horizonte, me refiero a la iglesia de Jesucristo universal. Porque es triste a veces cuando nos juntamos, hablamos, conversamos o nos interrelacionamos con pastores, escucho tanta barbaridad. Porque hoy día la iglesia se ha preocupado de contratar profesionales, pero no ungidos. Hoy en día los institutos bíblicos y las universidades teológicas están llenos de profesionales, pero no de ungidos.
Ya no hay ungimiento. ¿Sabes por qué? Porque no hay amor para con Dios. Cuando hay un corazón rendido a Cristo Jesús, el Señor te mira y te unge. Los hermanos de David, todos eran militares, diestros para la batalla. Estaban en el ejército de Saúl. Venían con sus uniformes delante de Samuel para ser ungidos. Pero sabes que tenían profesión, pero no tenían unción. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Le dijo a Samuel, ellos no. Búscame a otro. Y mandaron a traer al más insignificante, más humilde, al más sencillo. A ese lo mandaron traer. Y vino. ¿Qué he hecho de malo? Porque cuando lo mandó a llamar su papá, él creyó que había hecho algo malo. ¿Qué he hecho de malo? No, nada, ya párate bien que estás delante del profeta. Y el profeta dijo, a este, dijo el Señor, a este úngelo. ¡Ja, ja, ja! Aprendamos a ser humildes como David, para que el Espíritu de Dios, por orden de Dios, te sea derramado y seas ungido para el Señor. ¿Amén? ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Acuérdate, hermano, Dios ve el sufrimiento de su pueblo y Él nunca se está ajeno al sufrimiento de su pueblo, sino Él está siempre pendiente para ayudar y tender su mano para ayudar a su pueblo. Cristo está con nosotros. Y si Cristo es con nosotros, exactamente, ponte de pie y vamos a orar. Oh Señor, Padre eterno que estás en los cielos, ante ti hemos venido en esta mañana, Señor. Entendemos tu deseo. Hemos entendido tu mensaje, Señor. Hemos escuchado tu voz, oh Señor Jesucristo, hablándonos. Hemos recibido tus inquietudes para nosotros. Padre, tan solo te pedimos que nos ayudes. Perdónanos, Señor. Perdónanos si golpeamos 3 veces nuestro pecho. Porque por mi culpa, por nuestra culpa, por nuestra absoluta culpa, Señor, te hemos fallado y vivimos en desgracia. Hemos manchado tu iglesia. No somos dignos, Padre. Pero te rogamos que nos ayude, Señor Santísimo. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea derramado en este lugar. Sana nuestras heridas. Calma nuestras dolencias, Señor. Restitúyenos de nuestra maldad. Perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, Señor. Límpianos. Lávanos con hisopo y seremos más blancos que la nieve. Derrama la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, derramada en el Calvario sobre nosotros para que podamos ser limpios y sanos y puros delante de ti. Padre, perdónanos porque no hemos sabido ser dignos de llevar tu estandarte. Oh Señor, ten misericordia, compasión de tu iglesia Nuevo Horizonte, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Ayúdanos a que tu iglesia pueda reflejarte a ti, Señor. Que pueda resplandecer la luz y la presencia de tu Espíritu Santo en esta iglesia, Señor, y que todo el mundo pueda ver la luminosidad tuya descansando en este lugar. Ayúdanos a ser el faro de luz para este pueblo que se pierde, Señor, y que vive
en pecado cotidianamente. Ayúdanos a ser esa sal de la tierra que tú hiciste y que tú quieres que tu pueblo sea. A enseñarles que la vida no es hiel, sino que en ti, Señor, encontramos miel y de la que destila del panal. Porque tus mandamientos son mejores que el oro y que mucho oro afinado. Oh Señor, ayúdanos. Restitúyenos. Límpianos. Purifícanos, Señor. Únenos, Señor, en la adversidad y aún en los sufrimientos y en las situaciones difíciles, que podamos estar unidos juntos, llevando las cargas unos con otros, apoyándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros, porque ese es el pueblo que quieres, Padre, un pueblo preparado para las batallas fuertes y difíciles. Grande camino nos resta para recorrer, pero no podríamos hacerlo si primero no nos fortalecemos en ti, como Elías, cuando se quedó dormido después de huir, y el ángel lo tocó y le dijo: despierta y come, porque el largo camino te resta. Ayúdanos, Padre, a comer tu palabra, a comer, Padre, a alimentarnos de tus preceptos, de tus voluntades, porque el largo camino nos queda todavía por recorrer en este mundo. Hay que ganar, hay que conquistar, hay que atraer, hay que llevar tu palabra a muchas personas que se pierden, Señor, y que necesitan, con urgencia necesitan de Cristo. Padre, haznos instrumentos en tus manos y bendice nuestras vidas, te lo rogamos. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Le damos gracias a Dios por sus maravillas.